introdujo Omar, todo este mes estuvimos compartiendo mensajes acerca de lo importante que es la mente, los pensamientos, y cómo es necesario que estemos bajo el gobierno de Cristo. Recordaba mucho cuando predicaste, Omar, cuando decías llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, sí, siguiendo con esa línea, el mensaje que vamos a compartir hoy se titula La mente de Cristo. Más en el centro del mensaje, más llegando a la mitad, vamos a entender el porqué, pero también va más o menos sobre lo mismo. Y vamos a leer principalmente la primera carta a los Corintios y la carta a los Filipenses. Así que si ya lo quieren tener ahí guardadito, es fácil de encontrar, porque en Corintios vamos a leer el primer capítulo, el segundo y el tercero, va a ser cuestión de mover página. Filipenses va a ser lo mismo. Así que vamos a leer el primer capítulo de Primera de Corintios y vamos a leer primero del 4 al 9 los versículos y después del 10 al 13. Y del 4 al 9 la palabra dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hasta acá, Pablo, que es quien escribe la carta, hace varias afirmaciones acerca de la iglesia de Corinto. Primero que nada, él dice que hay testimonio acerca de Cristo, que fue confirmado. O sea, Pablo reconoce la vida de Cristo en la iglesia. Seguido dice que no le falta ningún don, o sea que él entiende que esa iglesia ha recibido dones de parte de Dios. Sigue diciendo un poco más adelante que Dios los va a confirmar hasta el fin. En otras traducciones, la palabra confirmará se traduce como mantendrá firmes. Dios los va a mantener firmes. Y también, en el pasaje que leímos, el 9 termina diciendo que fueron llamados a la comunión con su Hijo. Entonces, Pablo reconoce la vida en Cristo, reconoce los dones, reconoce que los va a mantener firmes y les dice que fueron llamados a la comunión con Cristo. Ahora, en el versículo siguiente, del 10 hasta el 13, Pablo cambia el tono de lo que les está diciendo y ahora vamos a ver por qué. Dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, como veíamos, Pablo empieza reconociendo las cosas que tiene la iglesia de Corinto, las cosas importantes que tiene la vida de Cristo, que recibieron dones, que Dios los va a mantener firmes. Pero automáticamente, seguido de esto, él les ruega que tengan una misma mente, que estén todos unidos en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque justamente, como dice, fue informado de que no están llevando a cabo eso. Si ellos no tienen un mismo parecer, si no tienen una misma mente, no pueden responder al llamado que tienen de estar en comunión con su Hijo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la iglesia, si bien tiene a Cristo, no está logrando tener la comunión con Cristo, porque si no están de acuerdo entre ellos, si no están en comunión, no pueden estar en comunión con Jesucristo. La iglesia de Corinto tenía a Cristo, tenía los dones, tenía la promesa de que Dios los iba a mantener firmes, pero no vivían con la comunión para la que habían sido llamados. En vez de tener una misma mente, abundaban las divisiones y las contiendas. Hoy en día, incluso, puede ser muy común afirmar que si una congregación no muestra o el fruto del Espíritu, o si no tiene a Cristo, a nuestro criterio, o muchos criterios que podemos tener, entendemos que justamente que no tiene a Cristo. Pero Pablo nos muestra que la iglesia puede tener a Cristo y al mismo tiempo no estar unidos, no tener comunión. Entonces la pregunta que nos surge es:
¿Cómo puede la iglesia convivir con la contradicción de tener a Cristo, pero no estar en comunión con Él? Y esto, como para ir adelantando un poco, tiene que ver con quién es el que gobierna nuestros corazones. ¿Quién gobierna los corazones de las personas que forman parte de la iglesia? Si el Espíritu Santo es el que gobierna, entonces está esa comunión. Y Pablo, un poco más adelante, vamos a ir al versículo 2, y vamos a leer al 3, del versículo que, vamos al capítulo 2, perdón, y versículo del 13 al 16. Acá Pablo explica una serie de cosas que nos pueden dar un entendimiento de por qué la iglesia de Corinto estaba en esta contradicción. Tenían a Cristo, tenían los dones, Dios los iba a mantener firmes, pero no estaban en comunión. Dice así, y después del 16 que termine el capítulo, vamos a seguir en el capítulo que sigue. Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sigue en el capítulo siguiente y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Acá Pablo les está haciendo un diagnóstico, ¿no? Él, y lo vamos a ver bien ahora, habla del hombre y lo categoriza en tres categorías diferentes. En una de esas están los corintios. Pero vamos a ver justamente de qué tipo de hombres habla Pablo. Primero nombra al hombre natural. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si entendemos que el hombre natural es el hombre que todavía no conoció a Cristo, es un hombre que no experimentó la resurrección en su espíritu por medio de Cristo, por lo tanto su espíritu muerto no puede discernir las cosas que se disciernen en el espíritu. Ese es el hombre natural, el que no conoció a Cristo todavía. Seguido de eso, dice, en cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, el hombre espiritual es un hombre que ya experimentó la resurrección de Cristo, ya tiene una vida nueva y puede discernir los pensamientos que trae el Espíritu Santo. Estas son las dos categorías. Falta la tercera, y en esta tercera es en la que Pablo engloba a la iglesia de Corinto. Cuando habla de ellos dice, no pude hablaros como espirituales, o sea que ellos espirituales no eran, naturales tampoco, porque ya tenían la vida de Cristo, o sea que no eran gente con un espíritu muerto, ya habían experimentado la resurrección en Cristo, eran parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces en ninguna de esas dos se incluía a los corintios, sino que Pablo les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los corintios estaban, por así decirlo, en el medio, porque no eran naturales, no estaban muertos del espíritu, pero no eran espirituales, no tenían el nivel de madurez. Unos versículos antes Pablo relaciona el ser un hombre espiritual con la madurez. Entonces, el hombre carnal, su espíritu ya fue resucitado en Cristo, pero su alma todavía expresa las obras de la carne, las hemos visto el mes anterior. En este caso, con los corintios son contiendas, celos, disensiones. Experimentaron un nuevo nacimiento, pero ese nuevo hombre que es formado a la imagen de Cristo necesita crecer. Entonces, acá es muy importante lo que decía hoy y lo que venimos viendo mientras compartimos esta serie de prédicas acerca del pensamiento y la mente y demás. ¿Quién es el que gobierna nuestro corazón, nuestra mente? ¿Gobierno yo? ¿Gobierna el viejo hombre? ¿O dejo que se dé en mí el gobierno del Espíritu Santo? Porque cuando la iglesia se gobierna a sí misma y no permite que el Espíritu Santo gobierne, ahí es cuando aparecen contiendas, celos, disensiones.
ahí es cuando no podemos estar en comunión con Cristo. Pablo, es muy importante, finaliza el capítulo 2 con una frase. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante comprender que una vez que somos hechos hijos de Dios, tenemos por medio del Espíritu Santo la mente de Cristo. Y esta se encuentra en nuestro espíritu, mientras que nuestra mente natural está en el alma. Por lo tanto, mientras nuestro corazón o alma o mente, se lo llama de muchas formas en la Biblia, nos impulsa mediante pensamientos a seguir nuestras propias pasiones y deseos, el Espíritu Santo, por otro lado, provee a nuestro espíritu los pensamientos, deseos y la voluntad del Padre. Entonces, esto no se trata de que mi mente, mi alma ya está desactivada y no funciona, sino que mi alma y mi mente es convencida por el Espíritu Santo, tiene que hacer el ejercicio voluntario de estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, y ahí es cuando puede, por revelación, comprender los pensamientos, los deseos y la voluntad del Padre, la mente de Cristo, de la cual es proveída por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que les pasaba a los corintios es que ellos, Pablo lo dice, tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Los corintios también tienen la mente de Cristo. Toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo, en su espíritu, tiene la mente de Cristo. Pero los corintios eran carnales, vivían bajo el gobierno de su alma, de sus propias pasiones. Entonces no podían acceder a la mente de Cristo. Por lo tanto, no podían tener comunión, no podían ser uno, porque estaba cada uno siguiendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal, yo adoro y busco a Dios a mi manera y tu forma es la incorrecta. Entonces todos se gobiernan a sí mismos, intentando agradar a Dios, intentando servir a Dios, pero todos bajo el gobierno de su propia mente, de su propia alma, ¿no? Entonces la única forma de poder ser uno es que estén todos bajo el gobierno del Espíritu. Incluso Jesucristo habló y yo lo leía y claro, tenemos la ventaja de estar con el diario del lunes y lo leo y entiendo, claro, que él estaba hablando de esto, ¿no? Esto no hace falta que lo busquen, pero si quieren después se los puedo pasar el versículo para que lo lean bien. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, Jesús dice lo siguiente. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si Dios es Espíritu, y el Espíritu Santo toma de Él, toma de Dios, toma de Cristo, y nos lo hace saber en nuestro espíritu. Es mi alma la que tiene que doblegarse bajo el gobierno del Espíritu para poder comprender todo esto. Entonces, como para ir englobando todo lo que vimos, la iglesia de Corinto, como venimos diciendo, tenía a Cristo, tenía los dones, iba a ser sostenida por Dios hasta el final, pero no estaban en comunión. Y eso se debía a que estaban siguiendo sus propias pasiones, estaban siendo gobernados por su alma, por sus emociones, por su mente, y no por el gobierno del Espíritu. Entonces, ya en este punto, vemos una iglesia que tenía a Cristo, tenía los dones, pero que vivía bajo el gobierno de su mente carnal, y no en la mente de Cristo. Los corintios eran parte del cuerpo, pero no vivían como cuerpo. La iglesia de Filipos, en cambio, que es lo que vamos a leer ahora, la carta a los filipenses, vivía como cuerpo y experimentaba la comunión con Cristo. Acá vimos un ejemplo de cómo una iglesia puede ser parte del cuerpo, pero no estar bajo el gobierno del Espíritu. Este es un ejemplo de lo contrario. Vamos a leer en el primer capítulo de la carta a los filipenses, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Pablo acá dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense, y me parece interesante comparar como cuando Pablo acá le habla a los corintios, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y porque tienen contiendas y disensiones. Pablo ruega acá con preocupación.
está preocupado por la iglesia de Corinto. Acá en cambio dice que rogando con gozo. ¿Por qué roga con gozo en las oraciones? Por vuestra comunión desde el primer día hasta ahora, porque en cambio los filipenses desde el primer momento experimentaban la comunión. Ahora, y por eso también iba a ser 4 y 5, pero agregué el 6 también. Es muy importante hacer una aclaración. Pablo sigue y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante aclarar que el hecho de que los filipenses estén caminando bien no significa que la obra ya esté completa. Uno corre el riesgo a veces de dejarse analizar por el Espíritu Santo, dejarse analizar por Dios y decir, bueno, voy bien. Y uno corre el riesgo de envanecerse o sentirse superior o ponerse en una posición que no corresponde, ¿no? Entonces sí, es importante aclarar. La obra de Jesucristo iba a perfeccionar tanto a los filipenses como a los corintios, más allá de que uno esté un poco más encaminado, digamos, que otro. Vamos un poco más adelante en el mismo capítulo, pero vamos a leer versículos del 9 al 11. Y Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Fíjense, yo sigo comparando porque lo hacía mientras preparaba el mensaje. Pablo le dice que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento. Y a los corintios le dice, enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, las dos congregaciones tenían conocimiento que provenía de parte de Dios. Pero en el caso de los filipenses, esa ciencia y el conocimiento era acompañado del amor, de la comunión que tenían ellos como iglesia. Sigue, dice, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Esto lo muestra como algo futuro, como algo que se tiene que dar, porque es justamente la obra se va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y cierra diciendo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esto, cuando yo leía esta parte, recordaba lo que hemos tratado el mes de diciembre acerca del fruto del Espíritu y reflexionaba bastante, ¿no? Pensaba, si un hijo de Dios doblega todos los días su alma para que esté bajo el gobierno del Espíritu y en consecuencia puede entender las cosas espirituales, como dice Pablo, puede comprender la mente de Cristo, puede, gracias a que el Espíritu Santo le provee la mente de Cristo, comprender los deseos, la voluntad del Padre, ¿qué es lo que expresa hacia afuera? El fruto del Espíritu. El deseo, la voluntad del Padre, cuando yo tengo un mismo sentir con Cristo y lo expreso hacia afuera, expreso los frutos del Espíritu. Entonces, acá dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un último versículo, también acá cerquita, esto va a ser ya en el capítulo 2 del libro de Filipenses, versículos del 2 al 3. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagáis nada por contienda. Los corintios estaban llenos de contiendas. Y bueno, principalmente el versículo 2 dice, sintiendo lo mismo. ¿Cómo siento? Como siente Cristo. Teniendo el mismo amor, como amo, como ama Cristo. Unánimes, un ánimo. ¿El ánimo de quién? De Cristo. Sintiendo una misma cosa. Todo eso es solamente posible si la iglesia en general doblega su alma para que el Espíritu Santo gobierne y tener y aplicar todos en su vida la mente de Cristo. Entonces, creo que el problema es este, ¿no? A veces como iglesia, y yo inevitablemente preparaba esto y me confrontaba mucho, porque no solo me hacía pensar en cómo entender que, bueno, sí, mi alma tiene que ser doblegada para permitir el gobierno del Espíritu, y etcétera y demás, pero me llegaba también mucho cuando Pablo habla del hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual. Dice que el hombre carnal es un niño en Cristo.
que no puede comer alimentos sólidos, que tiene que darle leche, que son los fundamentos. Si yo me analizaba y decía, quisiera avanzar hacia la madurez porque muchas cosas gobiernan mi mente y no permito que el Espíritu Santo gobierne. Gobierna mi mente humana y no permito que gobierne la mente de Cristo. Entonces, esto principalmente me confrontaba a mí, ¿no? Y mientras preparaba esta palabra, daba vueltas por mi cabeza una frase muy conocida, que es la frase pienso, luego existo. Esta frase la dice René Descartes, un filósofo griego, y mientras preparaba esto que habla acerca de los pensamientos, las decisiones, la mente, pensaba en esto, ¿no? Y sinceramente no me puse a buscar la definición exacta de qué es lo que quería decir Descartes con esta frase, pero a mi entender, y relacionándolo con todo esto, yo entiendo la frase pienso luego existo de esta manera. Pienso en mi mente. De acuerdo a lo que yo pienso en mi mente, luego vivo, luego reacciono, tomo decisiones, actúo, voy hacia acá, hacia allá, me enojo o me quedo tranquilo. Todo lo que yo muestro hacia afuera proviene de lo que yo pienso. Pienso, luego existo. Dependiendo de cuáles pensamientos son los que gobiernan nuestra mente, se va a determinar la forma en la que vivimos. Si abundan pensamientos de la mente humana, los cuales provienen del viejo hombre, nuestra vida va a expresar las obras de la carne y vamos a seguir siendo niños, con la consecuencia de que esto no nos afecta únicamente a nosotros, sino al cuerpo también. Si en cambio permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente y traiga pensamientos que nos guíen a conocer la mente de Cristo, emociones, deseos y voluntad, la consecuencia directa en nosotros es que el niño empieza a crecer, el viejo hombre empieza a menguar. ¿Para qué? Para dar lugar al hombre maduro, el hombre espiritual. Ese hombre, yo había notado la definición acá y no la leí. El hombre espiritual conoce la voluntad de Dios porque se ocupa en comprender lo que el Espíritu Santo le revela a su espíritu. En consecuencia, vive y actúa acorde al fruto del Espíritu. Entonces, ese niño que es en Cristo empieza a madurar. ¿Qué consecuencias hay? En nosotros, para beneficio personal, produce una santificación que va aumentando a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿qué beneficio le produce al cuerpo? A la iglesia como cuerpo de Cristo. Nos lleva inevitablemente a estar todos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, unánime, y a tener la misma mente que tiene Cristo, la mente de Cristo. Entonces, yo llegué hasta acá y pensé que lo había terminado este mensaje y me cerraba todo, ¿no? Claro, los corintios estaban llenos de divisiones porque si bien tenían la vida de Cristo en el Espíritu, su alma seguía gobernándose a sí misma. Entonces querían agradar a Dios cada uno a su manera. Uno pensaba que era mejor ser bautizado por Apolo, otro que era mejor ser bautizado por Cristo y generaban división porque su alma no se sometía al gobierno del Espíritu. Por lo tanto no tenían la mente de Cristo, que es la misma mente que tienen que tener todos. Genial, bueno, entonces Pablo les explica. Un hombre natural, que no percibe las cosas de Dios, un hombre carnal, que es un niño en Cristo, el hombre espiritual, que es el que creció y puede entender las cosas del Espíritu. Buenísimo, genial. Llego a Filipenses, los filipenses lo aplicaban, los filipenses tenían comunión con Dios. Genial, buenísimo. Cuando lo aplicamos a nuestra vida, vemos las consecuencias que acabábamos de decir. Para nosotros es una santificación progresiva. Para el cuerpo nos lleva a estar en un mismo sentir. Buenísimo, genial. ¿Para qué es todo esto? Me preguntaba mucho el para qué, porque obviamente que nos gozamos en llegar a esto, obviamente yo estoy pidiéndole a Dios que me permita alcanzar una madurez y me gozo en saber que Dios respalda eso y que me va a acompañar y espero todo eso para el cuerpo, pero nos quedamos solamente con eso. Creo que hay un motivo más grande por el que Cristo quiere que lleguemos a la madurez, por el que Cristo quiere que tengamos la mente de Cristo, todos una misma mente. En Juan 17:21 Jesús dice esto, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es muy importante que la gente cuando ve a la iglesia ve a Cristo. Si la gente va a la iglesia y ve a una persona que adora a Dios de esta manera, a otra persona que dice esto, a otra persona que dice lo otro, lo único que ve son diferentes personas con diferentes pensamientos que lo único que tienen en común es que creen en Dios, pero no están siendo gobernados por el Espíritu Santo.
y no están todos en una misma mente. El requisito que pone Jesucristo es que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si Jesucristo tiene que ser formado en nosotros y nosotros tenemos que morir para que sea Cristo, no podemos mostrarle una iglesia al mundo que muestra las diferentes visiones de cada uno. Lo que el mundo tiene que ver es una sola iglesia en Cristo, con una misma mente, un mismo ánimo. Creo que... tenía miedo antes de compartir esta palabra de no poder explicarlo, de que sea... Sentía, y lo he compartido con mamá y con diferentes personas, de que era algo muy grande para poder explicarlo. Espero que más allá de mi limitación humana, que el Espíritu Santo pueda hablar a los corazones, ¿no? Pero bueno, como para repasar un poco, y que quede todo más claro, había armado una imagen que habla acerca de esto, de los diferentes hombres y de cómo afecta a la iglesia. Primero, el hombre que experimenta la muerte espiritual, el hombre natural. Es un hombre que no tiene discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Cristo fuera, no tiene la vida de Cristo. Por lo tanto, lo gobierna el pecado. Jesús decía, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Una vez que la persona conoce a Cristo, viene el nuevo nacimiento, y como describe Pablo, es un hombre carnal o un niño. Incluso, Pablo, en otras traducciones, cuando dice carnal, dice como si pertenecieran a este mundo. O sea que son hombres que tienen la vida de Cristo, pero se comportan como si no tuvieran la vida de Cristo, porque su alma sigue gobernando. Entonces este hombre tiene a Cristo en el espíritu, pero su mente vieja, la del viejo hombre, sigue activa, sigue gobernando. Por lo tanto, ¿qué es lo que expresa? Las obras de la carne. Y ese hombre está en un estado de inmadurez, necesita avanzar hacia la madurez. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que empieza a darse en la vida del hombre? El gobierno del espíritu. Por lo tanto, es un hombre espiritual, porque su alma toma la decisión voluntaria todos los días de doblegarse, de ver qué es lo que tiene el espíritu para revelarle. Por lo tanto, ese hombre accede a la mente de Cristo, muestra hacia afuera el fruto del espíritu, practica la obediencia y avanza hacia una madurez. Todas estas cosas para la iglesia, que tiene que ser una, que generan un mismo sentir, un mismo amor, una misma mente, y eso es un testimonio, ese es el testimonio realmente importante para el mundo. Así que bueno, ese cuadro era más o menos como para tener todo más sintetizado. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Quiero darte las gracias por el enorme privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque nos permitís ser edificados, Señor, porque tu palabra la interpreta mejor que nadie tu Espíritu Santo, Señor. Por eso es tan importante pedir la guía del Espíritu Santo para poder acceder a tu palabra, para poder recibirla, Señor. Te pido que esto que nos has permitido comprender trabaje en nuestros corazones, Señor, en nuestro alma, que nos inste, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a doblegar nuestra alma, Señor, nuestra mente a tu gobierno, Señor. Enseñanos a ser gobernados por tu Espíritu Santo, porque la única consecuencia que puede tener eso es positiva, Señor. La única consecuencia de dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, Señor, es que el viejo hombre que tanto pedimos y queremos que muera, empiece a morir efectivamente, Señor. Para que el nuevo hombre que es formado a la imagen de Cristo, Señor, pueda crecer y madurar, Señor. Señor, tu palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Si un corazón es gobernado a sí mismo, eso se nota, Señor. Pero si un corazón, si el alma, si la mente está bajo el gobierno del Espíritu, eso también se ve a simple vista, Señor. Amén, amén. Te pido que tu iglesia, Señor, que nosotros como iglesia podamos conocerte, Señor, conocerte más y vivir bajo el gobierno de Cristo, Señor. Estar todos unánimes en una misma mente, Señor, para el objetivo principal, que es que así la gente pueda conocerte y creer que sos el Hijo de Dios, Señor. Te pido que podamos reflexionar en esto durante la semana, Señor, y que más allá de mis palabras y de mi humanidad limitada, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haya ministrado esta palabra, Señor, a los corazones. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.